la estrategia de colocar a Álvaro Uribe Vélez de puesto 25 es para tratar de jalonar una lista que de entrada entra muy debilitada. Y digo de entrada entra muy debilitada porque pues sacaron, el propio uribismo sacó a figuras que uno tenía incluso en la cabeza como uribistas. María Fernanda Cabal, que ya tiene una disputa interna con el propio partido, que ella dice, a ver, ella denuncia algo grave que a mí me parece, y es un posible fraude, y se podía tipificar en una conducta penal. O sea, hay unas disputas, sacaron a Holguín, pues Paloma Valencia está como la candidata de Uribe, una de las tantas candidatas de Uribe. Entonces creo que ellos ya tienen una lista de por sí muy debilitada, con unas caras que no conocen, y la estrategia es colocar a Uribe 25 para jalonar su partido. No va a llegar claramente Uribe, no va a ser congresista. Entonces por ese lado creo que esa es la lectura de Senado. Frente a la Cámara de Representantes hay un bloque de derechas. O sea, ¿a quién le cabe duda que Catherine Miranda, que ahora aspira al Senado, o que Catherine Jubinado legislaron con la derecha gran parte de las reformas? O sea, eso la gente lo ve. Yo en mi canal lo informaba. Angélica Lozano también, tratando de apropiarse de la reforma laboral, en muchos aspectos legisló con la derecha. Entonces yo siento que eso es una bancada prácticamente muy similar, de distintos colores, con tonos distintos, de diferentes formas de vestirse o de hablarle a la gente, pero es muy similar. Es una Catherine Jubinado respaldó a Carlos Fernando Galán para la alcaldía de Bogotá, lo respaldó, y no, a ver, ha sido la menos crítica de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, que habla un poco también de su incoherencia, pero ella lo respaldó, respaldando ese proyecto de negocios que va en contravía de los intereses del pueblo, del bogotano de a pie. ¿Cuáles son esas pelas que usted se va a dar en la Cámara por Bogotá frente al proyecto de Gustavo Petro, el progresismo, las reformas, o qué propuestas trae nuevas en el legislativo, ¿no? Porque toca es legislar. Sí, toca es legislar, pues... Y también teniendo en cuenta que usted criticó a muchos de los que están ahí actualmente, sí, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, de entrada uno tiene una responsabilidad mucho más grande que seguramente los demás, porque a nosotros nos van a juzgar más duro, para bien o para mal, frente a lo que pueden ser otras personas. O sea, porque nosotros nos hemos dado la disputa mediática y hemos sido críticos incluso de muchas personas al interior del proyecto, que eso también, digamos, apela y habla de la coherencia que tenemos nosotros alrededor de este ejercicio. Entonces creo que tenemos la vara mucho más alta, es un trabajo que tenemos que hacer con responsabilidad. Yo todavía, digamos, estoy esperando el 8 de marzo, luego conformaré mi equipo para que sea el mejor equipo posible y que tenga pues un sentido de justicia social, que es lo que nosotros queremos llevar. Y gracias por esa aclaración, porque a nosotros nos dicen mucho los influencers, pero bueno, somos más allá de que es un término que con Lalis no compartimos mucho. Nosotros, bueno, llámenos creador de contenido, pero somos más que eso, ¿no? O sea, somos profesionales. Yo efectivamente soy abogado, especialista en Derecho Procesal, estoy cursando la misma maestría que cursa Lalis en la misma Universidad de Gobierno y Políticas Públicas, y hemos tomado esto con mucha responsabilidad de prepararnos y decir, si vamos a llegar allá, vamos a hacer un trabajo riguroso. Y digamos directamente, yo tengo 3 puntos que sí quiero trabajar allá, y es, por ejemplo, Bogotá no es solo cemento, y al no ser solo cemento tenemos que pensar entonces en el espacio agro que tiene Bogotá, principalmente en Sumapaz, pero que también se tiene en Usme y que también tiene parte de Chapinero. Es decir, el 30% del territorio bogotano tiene un potencial agrícola, y cuando hablamos de tener un potencial agrícola, esto lo ligo directamente con la reforma agraria que tiene bloqueos en el Congreso de la República, principalmente con la jurisdicción agraria. Tenemos que trabajar con los campesinos que tenemos aquí a unas horas, a unos minutos literalmente. Entonces queremos impulsar un tema del agro donde pues haya, que está ligado con la reforma agraria, donde haya crédito blando, donde haya, digamos, un tema de tecnificación para el campesino, pero también un proceso de compra pública a ellos. O sea, que se acabe un poco la intermediación y que sean las entidades públicas, ojalá, que le puedan comprar directamente a ellos, y si no, poder generar puentes con los mercados, reitero, sin intermediarios, que eso al bogotano le va a aliviar incluso el bolsillo para comprar un tomate, un plátano, una libra de papa, que es el día a día finalmente de todos nosotros. Con el tema de las fuentes hídricas, para mí sí es preocupante que se estén secando los embalses sin agua.
no hay reforma agraria, no hay reforma de educación, no hay absolutamente nada, porque el agua es lo vital, es lo importante. Entonces queremos generar como estudiar el marco legislativo que existe en este momento alrededor de la protección de las fuentes hídricas, que es muy viejo. Queremos revisarlo, reformarlo y darle un poquito más de dientes a la protección de esas fuentes hídricas para evitar que grandes empresas como Coca-Cola, por ejemplo, le echen cemento a fuentes hídricas, ¿no? Básicamente, entonces queremos mirar eso, sobre todo también el tema de precios, porque ellos producen una botella de gaseosa que vale como 4.000 pesos, pero ellos no pagan ni 100 pesos por esa producción de esa botella, y sí nos afecta a todos, ¿no? Entonces tenemos ahí unas afectaciones. Y queremos generar un tema directo con, esto lo ligaría con economía popular, pero lo amplío un poco más, y es ese pequeño emprendedor bogotano, que sobre todo también es muy joven, que sobre todo termina seguramente su carrera profesional y empieza su negocio. Queremos generar un impacto directo de emprendimiento con todas estas comunidades para poderlos impulsar a que emprender sea más fácil, que si empiezan a emprender, pues los tributos sean más suaves para ellos, y proteger al vendedor informal en el lugar que está. Finalmente, el vendedor informal siempre saca su chacita, su negocio en el mismo punto, y queremos pues básicamente que eso ya lo reconoce la Corte Constitucional, pero legislativamente no está tan taxativo. Entonces queremos como también trabajar alrededor de eso. Daniel, ¿cómo ven la contienda en términos de la oposición, de sus contrincantes? Tenemos, por ejemplo, una lista del Centro Democrático en donde está participando, está como candidato el expresidente Álvaro Uribe, pero en Cámara, por ejemplo, tenemos a una Katy Juinado liderando una lista por el Verde, siendo una abierta opositora del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo ven este tema de la oposición y con qué retos creen que llegan en términos de eso, de los equilibrios de poder? Aquí, por ejemplo, Mafe Carrascal nos dijo que tenían cuentas por ahí de 1 millón, Lalis dijo que 1.200.000 votos. Sí, ¿cómo ven esos contrapesos y lo que se viene en términos de la contienda y los cargos? De entrada, yo tengo que decir que yo siento, esto es una percepción mía, no es información, es como lo que yo siento, que nosotros estamos compitiendo con grandes chequeras. O sea, literalmente nosotros estamos compitiendo con grandes chequeras. Y eso de entrada, pues, y eso se ve reflejado, reitero, o sea, ustedes ven vallas de todos los partidos por Bogotá y nosotros hemos luchado para colocar una del pacto histórico, que van a estar seguramente, pero las hemos luchado y estamos a días ya de la elección. Las han luchado en términos económicos. Económicos, de disputa también con otros partidos, o sea, eso es una disputa, digamos, difícil, pero que pues, se tiene que dar de una u otra forma. Yo siento que la estrategia de colocar a Álvaro Uribe desde puesto 25 es para tratar de jalonar una lista que de entrada entra muy debilitada. Y digo de entrada entra muy debilitada porque pues sacaron, el propio uribismo sacó a figuras que uno tenía incluso en la cabeza como uribistas. María Fernanda Cabal, que ya tiene una disputa interna con el propio partido, que ella dice, ella denuncia algo grave que a mí me parece, y es un posible fraude, y se podía tipificar en una conducta penal. O sea, hay unas disputas, sacaron a Holguín, pues Paloma Valencia está como la candidata de Uribe, una de las tantas candidatas de Uribe. Entonces creo que ellos ya tienen una lista de por sí muy debilitada, con unas caras que no conocen, y la estrategia es colocar a Uribe 25 para jalonar su partido. No va a llegar claramente Uribe, no va a ser congresista. Entonces, por ese lado, creo que esa es la lectura de Senado. Frente a la Cámara de Representantes, hay un bloque de derechas. O sea, ¿a quién le cabe duda que Catherine Miranda, que ahora aspira al Senado, o que Catherine Juinado legislaron con la derecha gran parte de las reformas? O sea, eso la gente lo ve. Yo en mi canal lo informaba. Angélica Lozano también, tratando de apropiarse de la reforma laboral, en muchos aspectos legisló con la derecha. Entonces, yo siento que eso es una bancada prácticamente muy similar, de distintos colores, con tonos distintos, de diferentes formas de vestirse o de hablarle a la gente, pero es muy similar. Es una Catherine Juinado respaldó a Carlos Fernando Galán para la alcaldía de Bogotá, lo respaldó, y no, a ver, ha sido la menos crítica de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, que habla un poco también de su incoherencia, pero ella lo respaldó, respaldando ese proyecto de negocios que va en contravía de los intereses del pueblo del bogotano de a pie. Lalis vino acá y las llamó traidoras. Dijo que Katy Juinado, bueno, no con nombres, pero un poco refiriéndose a este espectro verde, eran traidoras del progresismo. Lo son. ¿Son traidoras del progresismo? Claro, lo son. J.P. Hernández es un traidor
traidor del progresismo. JP Hernández llega al Congreso de la República con los votos de Petro. Él no llega con los votos de Rodolfo. O sea, llega con... Se vistió, era antiuribista. Perdón, Sí, era los votos uribista. del estallido Él social. era uribista, estallido social, se vuelve antiuribista, le dedica canciones a Duque, se pone la bandera de Colombia luchando por los jóvenes y hoy es el que más duro le está dando a los jóvenes. JP Hernández es un traidor del proyecto progresista y él debió cambiarse de partido como lo hizo Marlene Orjuela, la que fue fórmula de Rodolfo Hernández. Ella está en el Centro Democrático. Eso por lo menos es un poquito coherente. JP Hernández está en un partido político que tiene orígenes progresistas y en el M19, que es el Partido Verde. Entonces, lo es. Catherine Juinao, similar. Catherine Miranda, ni hablar. Catherine Miranda es, por favor, no nos vayan a avinear, no me acuerdo qué sacó en el 2022. País, sí. Pues ahora toca decir, ojalá no nos vayan a mirandear las luchas sociales, las reformas sociales. O sea, eso sería porque sacó una de que el cambio salió chimbo y, perdón, la que salió chimba fue ella. Ella fue la que traicionó a la gente que votó por ella. Ella cree que va a llegar, veremos qué puede pasar. Obviamente tiene vallas, tiene una sede grandísima, lo que quiere decir que tiene músculo financiero, y eso en la política también cuenta, pero veremos, el respaldo popular y el progresismo no lo va a tener. ¿Y cuáles son sus cálculos? Yo también le estoy apuntando un poquito más al 1.000.000 de votos. Nosotros en este momento tenemos 7 representantes a la Cámara del Pacto Histórico. Nuestra, digamos, aspiración es no solamente mantener los 7, sino aumentar el número de representantes a la Cámara. Y en el 2022 sacamos, si mal no recuerdo, cerca de 800.000 votos, un poco más de 800.000 votos. Es decir, que para tener 10 necesitamos más de 1.000.000 de votos. Más de 1.000.000 de votos. ¿Esos votos también dónde están? Pues está en el votante de JP, en el votante de Juinao. Esos votos están ahí, y en el votante que no vota a Congreso, porque pues generalmente la gente vota más presidencia que Congreso. Entonces hay que decirles a esas personas, hacerle pedagogía. El Congreso es importante y el Congreso afecta su día a día, ¿no? Su vida está afectada por las decisiones que tome el Congreso. No es simplemente una cantidad de encorbatados tomando decisiones, sino si usted mañana tiene con qué comer o no tiene con qué comer, depende también de las decisiones que tome el Congreso de la República. Entonces le aspiro un poquito más de 1.000.000 de votos, 1.100.000, me podría quemar ahí, mojar un poquito ahí. Bueno, no, pues yo creo que también para lo que siempre hacemos acá un poquito de pedagogía electoral, ustedes hablaban de 3 veces pacto, votar 3 veces pacto. Bueno, no sé si se vaya a poder seguir diciendo con el tema de Iván Cepeda, pero entonces ustedes van por lista cerrada. Sí. ¿Y cómo es el tema de la votación? Sí, a la gente hay que decirle, digamos, que la elección, porque me preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo se hace para votar por el pacto histórico? Y yo siempre les digo, es muy fácil. O sea, les van a entregar 2 tarjetones. En estos 2 tarjetones, que uno es de Cámara, otro es de Senado, en el caso Bogotá, van a marcar Senado, pues el loguito del pacto histórico, y para la Cámara también van a marcar el loguito del pacto histórico, y el tercer voto pues termina siendo por el compañero y futuro presidente Iván Cepeda Castro, dependiendo de lo que diga el Consejo Nacional Electoral, pero va a ser por Iván Cepeda Castro, y no es más. O sea, es marcar el logo del pacto histórico para tener esas mayorías legislativas, y que, como yo lo he advertido, siento que es la forma de tener un voto inteligente, sobre todo porque muchos de los que van a votar el 8 de marzo ya votaron por nosotros el 26 de octubre. O sea, ya hicieron ese desgaste, nos apoyaron, nos respaldaron, cerca de 3 millones de votos, que para mí ese cálculo está por los 4 millones de votos, si contamos los votos que perdieron con las jugaditas de la registraduría y demás, pero fue una votación importante. Eso hay que duplicarlo en el Congreso de la República. Entonces es marcar 3 veces pacto, y hacemos referencias a marcar 3 veces el logo del pacto, no es nada más. Daniel, se nos acaba el tiempo, pero quiero que pues le regale un mensaje a la audiencia de lo que se viene para ese 8 de marzo, también teniendo en cuenta que pues estamos ante estas decisiones. Tenemos una reunión de Petro con Trump que electoralmente también va a calar muy duro y demás. Entonces sí nos puede regalar ese mensaje para todas las personas final, para pues saber quién es Daniel Monroy, por qué votar por él, y por supuesto qué se espera con una llegada suya al Congreso de la República. No, pues la invitación es sin lugar a dudas a tener ese respaldo, ese apoyo de ustedes. Yo insisto con esto, lo vital
es el Congreso de la República. Importante tener presidente, pero lo vital es tener el Congreso de la República, porque si no, no van a haber transformaciones sociales. Y acá, pues, que es una narrativa de la derecha donde dicen que no se hizo absolutamente nada. Bueno, ahí están los trabajadores celebrando, los soldados bailando de la felicidad, los estudiantes de medicina están haciendo trends con el aumento de su salario también, 1,3 millones de hectáreas de tierras entregadas, una reforma laboral sumamente importante, una reforma agraria que sigue en desarrollo, una educación que ya piensa más en la oferta que en la demanda, y eso significa pensar más en el joven. Es decir, se han logrado cosas en el Congreso de la República. Lo lanza el presidente Gustavo Petro, pero se discute en el Congreso de la República. Entonces la invitación es a que nos puedan respaldar como las listas del pacto histórico, hacer mayorías legislativas, y no quiero hablar, digamos, a título personal, sino a título de lista, donde nuestra cabeza es María Fernanda Carrascal, que la está dando toda. O sea, es una tesa, Mafe. Yo nunca había trabajado con Mafe, pero es una trabajadora incansable. Es una lista, digamos que diversa, y con diferentes formas también de hacer política, pero con un sentido muy humano, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, y que es la única lista, esto hay que dejarlo claro, la única lista que está organizada de forma paritaria y tiene el 50% de participación de mujeres. No lo tienen o sea, miren nomás cuántas senadoras tiene Cambio Radical en este momento, una, el resto son hombres. Entonces es importante también tener... el sombrero. No, ella está en la Cámara, pero senadoras como tal, hay solo una, se me olvida el apellido de ella, pero en la Cámara de Representantes hay dos, que es Garrido y que es... se me olvida el nombre. ¿Manríquez? No, la senadora creo que es Manrique. Y, sí. Se me olvida la... Carolina Arbeláez. Arbeláez es la otra. Creo que no tiene más Cambio Radical en Cámara. Entonces es importante tener una mayoría también de mujeres en el Congreso de la República, y esta es la forma que yo creo que el pacto ha logrado para que se dé. Entonces, pues nada, la invitación es que nos puedan respaldar. Tenemos unas causas, por supuesto, populares, ambientales, animalistas, juveniles, porque somos una lista diversa, y sobre todo creo que hemos sido un proyecto político, y ahora me meto en ese proyecto político porque antes lo veía de afuera, pero ahora somos un proyecto político que busca pensar en el pueblo vulnerable, en ese 95% de personas que no hacen parte de una élite económica y política. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura, y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?